Bueno, hola, mi nombre es Natalia de nataliainiacolo.com. Te invito a visitar mi web, mi página web. Si te gustan los vídeos, también a que te suscribas y formes parte de esta tribu, de esta pequeña familia que va creciendo día a día, y doy gracias por ello. Es un espacio en el que intento compartir aquellas cosas que me hacen ser mejor persona, que me ayudan a perdonar, que me ayudan a soltar, a sanar y a conectarme con el amor y con mi potencial. Entonces es un espacio de autoconocimiento y de desarrollo integral y espiritual. El video de hoy es muy especial para mí porque me lo pidió una persona que es muy importante, y bueno, voy a hablar un poco en este video lo que hablé, lo que le respondí a esa persona. El título es ¿Cómo perder el miedo? El miedo no es algo que haya que perder. Eso es lo primero que tenemos que empezar con lo primero que tenemos que empezar a conectar. El miedo es una emoción, se la considera negativa porque nos hace sentir mal, porque nos paraliza, porque nos limita, pero es una emoción como cualquier otra, ¿sí? Entonces hay que empezar a desmitificar un poquito las emociones como el miedo, el enojo, la culpa, ¿no? Simplemente empezar a aceptarlas y a observar. Como les decía, no es algo que hay que perder, no es algo que hay que evadir, no es algo que hay que evitar. Al contrario, es algo que hay que empezar a integrar y aceptar y empezar a ver qué nos quiere decir ese miedo, por qué estamos empezando a sentir esa emoción. Por regla general, el mensaje del miedo es prepárate, es estar alerta, ¿no? Porque el miedo suele aparecer cuando estamos ante un peligro real. El problema del miedo es cuando nos empezamos a contar historias en la cabeza de algo que todavía no pasó, ¿sí? Vamos a poner algunos ejemplos, como por ejemplo yo con algunos ejemplos que trabajo conmigo misma y que he trabajado con mis hijos y con las personas. Pero bueno, algunos así en regla general. Por ejemplo, vamos a poner uno muy común, que es cuando ese miedo que aparece cuando tenemos que dar un examen, o cuando hay que hablar en público, o cuando tenemos que hacer un final, ¿no? En la universidad o en el colegio, en la secundaria, en la ESO. Entonces, como les decía, el miedo no hay que tratar de evitarlo. El miedo te dice prepárate, estate alerta. Que en ese momento lo que nos está invitando el miedo es a estudiar, a prepararnos bien, a saber bien cuáles son nuestras lecciones para poder afrontarlas ese día, ¿no? El día del examen, o el día que vamos a rendir, o el día que vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y también nos invita a empezar a diferenciar entre la historia que nos contamos y la realidad, ¿sí? Esto quizás en otros tipos de miedos se puede visualizar un poquito mejor, o se puede explicar mejor, que ahora vamos a hablar de otro ejemplo puntual. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Por lo general, nosotros lo que hacemos es empezar a contarnos historias. No va a ir mal, esa maestra o esa seño o esa profe es muy mala, o siempre desaprueba a todo el mundo, la gente siempre te empieza a comentar cosas por lo general de connotación negativa que aumentan y alimentan ese miedo que nosotros estamos teniendo en ese momento, esa emoción, esa angustia, ¿no? Eso que está apareciendo por el cuerpo. Entonces es muy importante, lo primero, nosotros frenar, parar y decir, a ver, ¿esto es una realidad o es algo que yo me estoy contando? Ahí inmediatamente nos vamos a dar cuenta de que es algo que nos estamos contando, es una historia, son pensamientos que mi cerebro, mi mente, elige de forma totalmente automática eh, para alimentar ese miedo. Como yo siempre digo, el miedo es un granito de arena y los pensamientos lo que hacen es que sea una montaña. Al ir creciendo con nuestros pensamientos, ese miedo se va haciendo cada vez más grande y nosotros más chiquititos. Entonces, desde acá, obviamente, esto parece algo gigantesco que nosotros no podemos llegar a afrontar. Entonces, lo que yo siempre invito es hacerse algunas técnicas para poder autogestionar esos miedos, autocontrolar, lo que se llama inteligencia emocional, que puede ser a través de la respiración. Siempre hablamos de que la respiración, sobre todo en mindfulness o en meditación, la respiración es un gran aliado para nosotros, con el que siempre cuentas en todo momento porque va con nosotros, con el que puedes perfectamente hacer que este que es el miedo y este que eres tú, hacer esto,
Empezar a diferenciar, enviarle otro tipo de pensamientos a tu mente, decirle, a ver, esto no es una realidad, esto está aumentando porque me estoy contando una historia que está aumentando ese miedo, y entonces vamos a bajar y lo vamos a hacer a través de la respiración. Entonces, hay una serie de pasos. Primero, ¿en qué lugar de tu cuerpo encuentras ese miedo? Bueno, me duele la barriga, o me duele la panza, o lo siento en esta zona de acá, porque vamos a hablar en público y tenemos un nudo inmenso. Acá vamos a dar un examen oral y tenemos un nudo inmenso acá. No me duele muchísimo la cabeza, no puedo más, entonces sentimos el miedo acá. En aquella zona que tú sientas el miedo, empezar como a neutralizarla, a centrarla, ¿no? Bueno, la siento acá. Yo no soy ese miedo. Es solo una emoción que estoy sintiendo en este momento y que se está agrandando porque estoy pensando cosas que están haciendo que ese miedo se alimente y se haga cada vez más grande. Estoy pensando cosas que no son una realidad, que no están pasando en este momento y que tampoco sé si van a pasar. Es una opción, pero no es la única opción. ¿Y si me fuera bien en el examen? ¿Y si lo diera bien? ¿Y si me preparo, estudio, me formo y me relajo, hago mis técnicas de respiración y voy y lo doy estupendamente? ¿No? Vamos a invertir esos pensamientos. Entonces, vamos a suponer que el miedo se centra en mi pecho. Entonces, vamos a intentar respirar sintiendo e imaginando que llevas ese aire a esa zona de tu pecho. Con la sensación de que se va disolviendo, se va haciendo cada vez más chiquitito. ¿Por qué? Porque te estás haciendo consciente, estás volviendo a la realidad. No te estás perdiendo en esos pensamientos, en esas historias que dicen que no lo vas a hacer bien, que no lo vas a conseguir. Porque eso ya sabemos que aumenta nuestro miedo. Entonces volvemos al momento presente, nos agarramos de la respiración y empezamos a respirar en esa zona para aliviar, para llevar amor, para elegir el amor. Siempre en muchos de mis vídeos hablo de que las personas siempre estamos eligiendo entre el amor y el miedo. Automáticamente el cerebro, según los expertos, yo no tengo ni idea de por qué sucede, pero tiende a irse para el lado negativo, para el lado del miedo. Entonces, volver al momento presente, respirar, conectar, no tratar de evadirlo ni hacer que no tengas miedo, no. Ya sé que estás ahí, te tengo presente, pero yo no soy ese miedo, es simplemente una emoción. ¿De acuerdo? Entonces, tomas ese miedo y tratas de conectar para ver si hay algo más que te quiere decir, si hay algo que quieres que quiere que aprendas, ¿no? Que quiere obviamente el miedo lo que quiere es nuestra supervivencia, quiere que tengamos cuidado. Y aquí vamos a otro ejemplo, por ejemplo el miedo para los más pequeñitos de los fantasmas, los monstruos o de todas estas cosas que pasan, ¿no? Yo siempre hago el mismo ejercicio, es decir, primero ayudo a mis hijos a ver si es una realidad o si es algo que me estoy contando. Porque ahí ya le invito a tomar conciencia y a salir del piloto automático que tanto nos cuesta a los mayores y a los adultos, ¿no? La mente funciona en piloto automático, piensa sin que nosotros nos demos cuenta. De hecho, vamos haciendo las cosas sin estar presentes. Entonces, el miedo forma parte de toda esta historia. Entonces, vamos a detenernos un momento. ¿Es una realidad o es algo que me estoy contando? De acuerdo. ¿Dónde sientes ese miedo? Lo siento en la panza. Bien, ponte las manos en la panza. Vamos a respirar y vamos a hacernos conscientes. Y agregamos unos mantras, como el que te comentaba antes. Yo no soy ese miedo, soy mucho más que eso. ¿Sí? Estoy bien, estoy observando mi realidad, estoy observando mi presente y no hay nada a lo que yo tenga que temer, no hay nada a lo que yo tenga que tener miedo. Y entonces me voy disociando, ya no formo parte de esos pensamientos, sino que me voy alejando y tomando distancia de estos pensamientos. Una vez que yo tomo esa distancia sana
ese desapego, ¿no? Que ya, lo que más nos hace sufrir a los seres humanos es que creemos en nuestros propios pensamientos. Esos pensamientos que aumentan y alimentan nuestros sufrimientos, nuestros miedos. Esos miedos, esos mismos miedos que te paralizan y te limitan. Cuando descubres que no es una realidad, que es solo tus pensamientos, entonces puedes decir, esto que estoy pensando, ¿me hace sentir bien o me hace sentir mal? No, me hace sentir mal. Bueno, ¿puedo elegir pensamientos que me hagan sentir bien? Entonces, vamos a buscar anclajes, que se les llama en programación neurolingüística, que pueden ser perfectamente los mantras, que son como afirmaciones sanas y llenas de amor que me conectan con mi esencia, que te conectan con esa parte poderosa, ese potencial, con la confianza, el amor, que habita en tu corazón y que te olvidas porque estás muy apegado y muy identificado con esos pensamientos que alimentan ese miedo y esas historias que aumentan ese miedo, que nos limitan obviamente. Cuando yo estoy centrado en el miedo y cuando estoy enfocado en una historia que me estoy contando que me aporta miedo, me alejo de mi ser esencial, me alejo del amor, me alejo de mi potencial, me alejo de ese ser único y maravilloso que se merece absolutamente todo lo mejor. Entonces, cuando sientas miedo, simplemente conecta con él, sin apegarte, sin identificarte. Tú no eres ese miedo, eres muchísimo más. El miedo es solo una emoción que te pone en estado de alerta, que quiere que te prepares bien, y luego aprende alguna técnica de respiración, de relajación, que te permita volver al presente y disociar, diferenciar la historia que te estás contando de la realidad, de lo que estás en este momento experimentando, ¿sí? Eso va a ayudarte muchísimo a eso, a desapegarte de tus propios pensamientos, esos pensamientos que hacen que el miedo se instale aquí y tú te quedes por aquí abajo. Con una técnica, por ejemplo, como hablamos de respiración, vamos haciendo este equilibrio, ¿sí? Nos colocamos a la par, descubrimos que no somos ese miedo, que somos muchísimo más que esta emoción y empezamos a ver qué puedo hacer yo con este miedo. ¿De acuerdo? Se trata de hacerlo igual de la mano del miedo, ¿sí? El miedo es simplemente una emoción y tú eres muchísimo más que eso. Te envío un abrazo enorme de luz, deseo que te aporte nuevas ideas, que te conecte con el amor, que elijas el amor, que elijas el momento presente y que lo hagas, que vayas hacia adelante, que afrontes el miedo. Te vas a dar cuenta de que no pasa absolutamente nada, ¿sí? Muy bien, te envío un abrazo, como decía antes, y cualquier comentario que tengas, te espero en la parte de comentarios o te contactas conmigo a través de las redes sociales o a través de mi email, nataliaiñacolo@gmail.com. Hasta luego.